Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Tengo que reírme al comenzar el programa, porque en el pasado programa hice una enumeración de los abogados nietos y omití a uno que lleva mi nombre, Marino Vinicio. Involuntariamente lo omití, claro está. Él no me dijo nada, pero sí los otros me observaron que siendo Marino Vinicio tan capaz, tan activo, tan bien dotado, un ser humano de excepción, ¿cómo era posible que yo lo omitiera? Yo dije, bueno, tal vez sea porque merece una mención especial. Cubro el error y pido excusa a él, que está orondo, gozoso con su hijo, Felipe Andrés, de apenas 2 meses, nieto de Juárez, bisnieto mío. A lo mejor se decide por estudiar Derecho o se decide por la política, porque yo explicaba en el programa pasado que era injusto el cargo de que resultaba odiosa esa línea hereditaria en la política. Y decía, no, es que los hijos, y pienso que los nietos, si lo hacen y tienen vocación, tienen sus méritos propios. Y al partido que funda el abuelo, ya el abuelo declinando y el abuelo terminando, ellos van ocupando los espacios en base a sus méritos. Y explicaba que eso mismo ocurre con la oficina profesional, que dicho sea de paso ahora, en el mes de agosto, vamos a celebrar su 116 aniversario, porque la fundara mi padre en el año de 1901. La prosiguiera mi hermano ya desaparecido Américo, y luego yo la proseguí, y después la han proseguido Juárez, Vinicio, fundamentalmente ellos, Pellegrín en menor grado, porque el ejercicio no le ha sido. Y Isabela María, que tiene su dedicación al negocio inmobiliario, y por encima de su servicio a la infancia, su sentido caritativo magnífico, su entusiasmo por trabajar en su instituto, un instituto que protege a niños desprotegidos. Pero bien, el día 6 de julio, esta semana, celebramos el 37 aniversario de la Fuerza Nacional Progresista. Esta es otra hija en el orden político, pero para hablar de ella voy a tratar de reservar un programa, porque aún el tiempo de un programa no alcanzaría para describir su trayectoria, lo que ha sido, lo que ha intentado ser, lo que sigue siendo. Fuimos, naturalmente, a cumplir el deber fundamental en el aniversario, una ofrenda floral al altar de la patria, ante la tumba sagrada de los padres fundadores de la República. Juan Pablo Duarte, el ideal, el sueño, el supremo fundador. Sánchez y Mella, con sus méritos infinitos que todos conocemos. Así pues que la semana estuvo para nosotros muy cargada del entusiasmo y del interés de hacer la celebración precisamente en ese lugar, porque los momentos son
apremiantes, imperativos. En esta misma semana me hacían muestras algunos manejadores de redes del partido de cómo está desbridada la migración entre nosotros. Centenares de motores con 3 y 4 ocupantes pasajeros de haitianos ilegales, pasando por la frontera como si estuviesen paseando plácidamente en el malecón de la George Washington. Y llegó uno que me preocupó sobremanera, y quien me lo mostró se sorprendió que a mí me preocupara tanto. Y yo aproveché para darle una pequeña lección. Una joven mujer defecando en plena calle. Y yo le dije, esos no son signos nimios de la tragedia. Eso te indica mucho. Eso es parte sensible de lo que viene, de lo que nos está imponiendo este desastre que el gobierno de Danilo Medina, infiltrado, claro está, por el poder extranjero, en niveles casi equivalentes a la presidencia, propiciaron. La mujer defecando en la calle, yo le dije al amigo, no, pero ella tiene razón. A ella la invitaron desde el portal de la presidencia. Vengan para acá, vengan, no se queden, que esto está mejor que allá. Oh, Dios santo. De manera que el aniversario y esas notas están ahí como parte de nuestras preocupaciones y tareas. Bien, las noticias. Al momento que se graba este programa, viernes en la mañana, de mañanita, estamos a 2 horas de proseguir la apelación de los inculpados, imputados, en el caso de Brecht. 11 ciudadanos dominicanos importantes que fueron sometidos a coerción, a coerciones diversas, en primer grado de instrucción, y que ahora la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce de sus recursos. Y la otra noticia, el informe de la comisión que designara el presidente Danilo Medina, convocando, llamando, incorporando, no sé cómo decirlo, porque según mis informaciones, ninguna de las personalidades que la conformaron, la comisión, fue consultada previamente, sino que se hizo una comunicación y se le envió la correspondencia con sus designaciones. Yo recuerdo cuando lo supe por primera vez, que dije que eso implicaba quizás un grado preocupante de precariedad y desesperación del presidente, reclamando amigos prestantes, que formaran parte de esa comisión que él necesitaba para examinar el expediente Odebrecht en la planta, la licitación y la planta en sí. En efecto, pasaron unos meses, siguió Odebrecht como un huracán central, escandalizando en Brasil, escandalizando en Ecuador, escandalizando en Colombia, en México. Bueno, ahora recientemente me acabo de enterar que hasta el vicepresidente de Ecuador, recién electo, el señor Glass, está declarando y a punto de ser sometido al rigor de un apercibimiento.
en ocasión de problemas y trastornos de Odebrecht. ¿Qué le dije yo al presidente Danilo Medina desde la respuesta cuando se estaba haciendo aquel acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, que culminó con aquellos 188 millones de dólares a pagar en 8 años, mediante un acuerdo de indulgencia, un acuerdo de premio más que de indulgencia? Se le daba el descargo total a Odebrecht en lo penal, en lo civil, e incluso la habilitaba para proseguir la terminación de la obra, y sin sentir ninguna prohibición o restricción sobre otras obras, según determinaría la ley de compra y contrataciones, dadas las irregularidades de la licitación que se han tenido por cierta, hasta que la comisión hace un informe de 285 páginas, 16 páginas de un informe, de un resumen ejecutivo, y dice no tener pruebas de irregularidades. Yo no he estudiado todavía la decisión de la comisión, y tal vez no le ponga el interés tan penetrante que le puse a la querella que se disfrazara de denuncia presentada en la Procuraduría General de la República, previa recusación del magistrado Procurador General de la República. Así de querella enfática resultaba. Y por 4 ONG, a la cabeza de las cuales estaba la participación ciudadana. ¿Qué le dije yo, repito, a Danilo Medina entonces? Presidente, no firme, no ordene, no apruebe ningún acuerdo con Odebrecht. Ese acuerdo puede ser peligroso. Ese acuerdo puede terminar por incriminarlo más. Ese acuerdo podría ser un índice señalador de un agravamiento de la conducta de su gobierno frente a Odebrecht. Odebrecht, que había confesado, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que cuando las investigaciones se apretaron en Brasil y en Estados Unidos, ellos decidieron mudarse a República Dominicana porque le ofrecía seguridad a República Dominicana para repartir y asignar 788 millones de dólares en las distintas naciones donde llegaron sus tentáculos, en el soborno y en la compra de licitaciones, pago de campañas, etcétera. Bueno, lo que hacía su ministerio de fraude que ellos confesaron que tenían, la llamada unidad de operaciones estructuradas. Yo le dije, no lo haga, presidente, porque se va a entender con el contraste que va a ofrecer ese comportamiento dominicano frente a las demás naciones, frente a los demás gobiernos, que por alguna razón los dominicanos no estamos en condiciones de hacerle exigencias mínimas a Odebrecht, porque Odebrecht puede tener elementos incriminatorios potentísimos, peligrosos, y nos mantiene bajo una especie de extorsión no declarada. Se lo dije varias veces. Cuando se formó la comisión dije, el informe que esa comisión, así integrada por personalidades reales del país, gente distinguida, gente seria, gente buena, ese informe no va a ser eficiente para neutralizar los efectos incriminatorios que preceden a la designación de esa comisión. Aparecieron incluso signos muy espectaculares
uno de los miembros de la comisión, un distinguido profesional dominicano, joven, que es presidente de Finjus, o primer vicepresidente, presidente ejecutivo, no sé exactamente. Se escandalizó y dijo que lo que Stanley, la consultora, había hecho en esa licitación era nauseabundo, repugnante. Y ya había signos claros de que la comisión estaba renuente a evacuar el informe. La gente entendía, van a pedir una auditoría financiera más profunda, van a pedir una auditoría técnica más elevada, de mayor envergadura. No, llamaron a Stanley. Stanley, una consulting, una firma que vino y se probó que había trabajado para Odebrecht en Colombia, que uno de sus directivos seguía siendo un elemento clave y que estuvo desde el principio en el desastre. Ahora los técnicos nuestros, algunos de ellos han dado muestras de mucha capacidad y de mucha integridad profesional, han destrozado la licitación. Y sobre todo el licitador virtual que se imaginó Stanley para, una vez segregadas las otras firmas licitantes y quedando Odebrecht única, como las reglas de la licitación imponían la comparación, se creó esa falsa participación de un virtual licitante. Y asumían una compañía norteamericana, que por cierto me decía mi hijo Juárez, que es muy agudo, muy abogado, y ya ha visto bastante el informe. Papá, eso fue tan tremendo que por poco pierden del licitador virtual. Digo, ¿cómo así? Bueno, porque ellos cogieron los precios básicos, el precio básico de Catalina, 2.040 millones, y lo compararon con el precio de la norteamericana, que era supuestamente la licitadora virtual, porque no era real su participación. Pero aquel era un precio que tenía el precio básico más un 30% de los aditamentos. Es decir, que de precio básico a precio básico ganaba la virtual, perdía Odebrecht. Abogado al fin, penalista, le ven los entresijos a los expedientes y sacan consecuencias demoledoras. Eso, y más que eso, le estuve yo advirtiendo al presidente Danilo Medina. Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Cuáles eran los tres factores que anulaban un efecto positivo de la resolución de esa comisión de prestantes ciudadanos? Uno, Odebrecht confesó ante los fiscales norteamericanos y brasileños que ellos en todos los lugares donde pagaban soborno incrementaban en un 22% el precio de la obra. Confesión de Odebrecht, contenida en actas judiciales. ¿Cuál era el segundo elemento perturbador de la normalidad de esa licitación? Que el presidente de la República, hay que saber el grado de información que tiene un presidente de la República, le había dicho al señor Villara, y este lo reveló a la prensa, que él no firmaba ese acuerdo una vez ganada la licitación, ya estaba ganada, a menos que no le rebajaran 300 millones de dólares. Dios santo.
Que al día siguiente se armó la discusión, bajaron los 300 millones a 100 millones, pero se le dio la concesión de no pago de impuestos como una manera de transar a alguien que supuestamente había ganado una licitación. ¿Qué podía tener el presidente como información? ¿Qué podía tener? ¿Quién pudo darle a él esa seguridad de que había un sobreprecio que lo llevaba a amenazar con no firmar ni autorizar el contrato? El informe de alguien que estuviera al día de la intimidad de aquello. ¿Quién había trabajado en eso? Stanley. Porque Stanley ha sido perpetua. Estuvo en el origen, organizó todo lo que fue el desastre de la licitación. Y después la contratan para que sea juez y parte, para que ella juzgue sus propias fallas. Ya Andy Walker había escrito un artículo hablando de la subvaluación de Catalina, que no era que estaba sobrevaluada, sino al contrario. Le debemos nosotros a Odebrecht porque logramos subvaluar. Entonces, ¿de dónde salieron los 300 millones que el presidente pedía de rebaja? Se lo soñó. O alguien de su entorno, o de los tecnócratas con acceso a su entorno, asociado a su entorno, desde los tiempos de Barry, en el cierre de Barry, dio la información. Porque el presidente es muy ponderado. Una exigencia de este tipo resultaba agresiva. Todas esas sombras me llevaban a mí a pensar que el acuerdo, que la comisión, eran pasos desastrosos que estaba dando el gobierno. Y me planteaba entonces, y esta mejora que ha construido el Estado en terreno ajeno, supuesto a pagar no 2.040 millones, porque ese es el precio básico, con los aditamentos sobre 3.000 millones de dólares, en una de las obras fundamentales del país, en tierra ajena. Eso lo sacó la comisión, por suerte. Y ahora Vicini dice que va a pensar la posibilidad de venderle esa tierra a ese impostor. Pero Vicini tiene una ventaja, claro. En el momento que se daba el primer Picasso, el presidente dijo extrañamente, la vamos a construir nosotros, Estado, para entregársela a ustedes. A esas sombras y a esas inseguridades y a toda esa turbidez, yo le agregué siempre, imagínense ustedes que aparezca en uno de esos diarios potentísimos Estados Unidos, bien sea el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal, un informe detallado del desastre de Catalina y Odebrecht. Imagínense ustedes que venga el examen de por qué de los 92 millones confesados en los años 13, 14 y 15 ingresaron 53. Mucho más que los otros 30 y tantos que se habían pagado a funcionarios supuestamente durante 15 años o 12 años. No era una situación preocupante. Sobre todo, yo hice el estudio, ahí sí le estudié a fondo, de la denuncia querella. Y no dejo de decir, no dejo de repetir, que es una
denuncia potente, impecable en la forma de su redacción, vigorosa, extremadamente delicada en todos sus planteamientos, que me imagino han hecho el esfuerzo muchos de los del entorno del presidente para que éste no llegare a leerla. Porque conforme a esa denuncia querella, no querella denuncia querella, quien está más imputado sobre Catalina es el presidente de la República. Y ahí lucen las pruebas propuestas más consistentes, más fuertes, más netas, que las propias pruebas que se están exhibiendo en las imputaciones al resto de funcionarios por las actuaciones del año 2 al año 12. Que parece que la Procuraduría va a tener dificultades en articular pruebas fuertes, pruebas que pudieran sustentar la acusación en un juicio de fondo. Esta que no se ha comenzado a investigar y que evidentemente no puede neutralizar el informe de la comisión que fue entregado al procurador, porque yo tengo que leerlo porque me dicen en el resumen ejecutivo de 16 páginas hay solo una parte de las cosas, pero en el informe de 285 páginas el que lo lee entiende que la comisión estaba embarazada, en un trance difícil. Yo he llegado a pensar, y esto no lo veo como exceso, lo digo honestamente, que la solicitud de renuncia que hicieran los intelectuales, renuncia del presidente de la República, tuvo el efecto de presionar aún más a la comisión designada para que se mantuviera alejada de la averiguación real y penetrante de los hechos. Porque entiendo que para esos hombres un informe veraz, detenido, con conclusiones menos lisonjeras que las que finalmente dieran, que tuviera algún sesgo de imputación a las irregularidades de la licitación, podía contribuir al derrocamiento del gobierno. Es decir, observen esto, esos comisionados, cuando se produce la demanda de renuncia desde la Marcha Verde, y el empresariado se espanta y le sale huyendo a la Marcha Verde. Y llegan a decir los más poderosos, no, nosotros contribuimos con dinero al principio, pero eso va por otro camino. Y ahora vemos que la señora hermana del presidente de la República y presidenta de la Cámara de Diputados, habla de una conspiración, de un golpe blando. Yo pienso que la misma reacción que tuvieron sectores importantes, algunos de ellos los más potentes y decisivos, apartándose de la idea de la renuncia, tuvo necesariamente que influir en el espíritu de los comisionados. Si damos un veredicto aquí negativo, el gobierno se va a caer. Es decir, es una resolución tomada, pienso, en medio de una muestra de estado de necesidad.
de fuerza mayor. ¿Qué vamos a hacer? Concluimos con esto. Pero lo que puede sobrevenir es muy serio. Y tampoco resultaba la asistencia técnica y el laborantismo de Andy Dawager, que es omnipresente, ¿no? Es un tecnócrata que era el asesor de Hipólito, que después el asesor de Miguel, que después pregunta uno, ¿y dónde está ahora? No, ya está asesorando a Danilo y es hombre de Montalvo. Oiga, me iba a revisar los contratos eléctricos y ya se avanzó un dinero importante. Oiga, y ayudó a resolver Barry al final. Y estudió, como expliqué, la propuesta financiera desde el principio de Odebrecht. Y ahora aparece el informe de que se le pagaron $750,000 a su fundación. Óigame, señor. 35 millones de pesos para certificar la idoneidad, la licitud y corrección de esa propuesta financiera de Odebrecht. Viéndolo bien, debió ser el primero investigado en investigarse. Bueno, usted fue el dominicano que estaba ahí con Stanley y usted le pagaron para usted evaluar eso y usted aprobó eso y recomendó eso. Oh, Dios. Pero voy ahora a distender un poco el programa. Cuando yo era joven, leí, siempre lo hice con mucho interés, todo cuanto pude leer de un pensador formidable argentino, José Ingenieros. Especialmente me impactó mucho su obra, La simulación en la lucha por la vida. Así creo que era el título, hace muchos años, la leí hace quizás 40 años. En estos días me encuentro con otro argentino, Bernardo Estamatea, un escritor parece que muy reconocido, según pude explorar en internet, de obras diversas y de mucha acreditación, que en el diario La Nación escribió La hipocresía, un artículo. Lo leí y lo encontré tan estupendo que me recordaba las genialidades de Ingenieros, de José Ingenieros. Y lo quiero leer hoy, pero no para ofender, no para dañar, no, sino para enseñar al público de la respuesta que no solo es la envidia, el sentimiento negativo, peor, que ha dañado tanto al país, sino que la hipocresía tiene un papel terrible, ya no solo en las áreas públicas, sino en las propias áreas de la vida, sector privado en general. Vamos a oírlo. Dije que voy a distender el programa un poco. A veces no nos agrada algo que vemos en nosotros y lo rechazamos, pensando que si el otro descubre ese aspecto nuestro que no nos gusta, también nos rechazará. Entonces construimos una imagen distinta para tapar eso que rechazamos de nosotros mismos. Esta es una de las lógicas de la hipocresía. El hipócrita construye un yo social que está divorciado de su yo privado. Construye y muestra una imagen para la mirada de los demás
que mantiene oculto el yo privado, el cual lo angustia y le provoca rechazo. La segunda lógica de la hipocresía es la del manipulador. Aquí el rasgo psicopático hace que la persona elabore una imagen, no para cubrir una característica que rechaza en su interior, sino para simular, seducir y manipular a través del personaje construido. Por ejemplo, construye una imagen de confianza o de afecto con la intencionalidad de manipular. Esta es la lógica del hipócrita con rasgos psicopáticos. La tercera lógica de la hipocresía es la del narcisista. Este construye una imagen de grandiosidad, la exagera y la exhibe con el fin de ser observado, de seducir y de ser aplaudido. En el fondo, lo que oculta no es tanto un aspecto que rechaza, sino un yo endeble, débil e inseguro. Por ello, la exageración o la sobrecompensación de una imagen de grandiosidad. A nadie le molesta tener contradicciones, pues todos tenemos áreas débiles y fuertes. Lo que genera rechazo y molestia es transmitir una imagen de perfección. Todos venimos fallados de fábrica. Todos tenemos un Caín y un Abel adentro. El problema surge cuando lo negamos, lo tapamos y lo proyectamos en los demás. En el teatro griego de la antigüedad, los hipócritas eran los actores teatrales. La palabra hipócrita proviene del latín hipócrisis y del griego hipokrisis, que significa acción de desempeñar un papel. Dicha palabra designaba a un autor contratado para fingir o hacerse pasar por aquel que no era. Al principio, la palabra tenía una connotación positiva. Cuando el público veía a un buen actor, decía, ¡qué buen hipócrita! Con el correr del tiempo, la palabra adquirió una connotación negativa. Hoy en día decirle a alguien, aunque se trate del mejor actor, eres un hipócrita, no suena demasiado bien. Somos hipócritas cuando no nos ponemos una máscara para representar un papel. Existen distintos tipos de máscara. Por ejemplo, la máscara del adinerado o de la adinerada. 2. La máscara de la moralidad. Hay tantas. 3. La máscara del buen papá o de la buena mamá. Hay tantas máscaras como personas existen. Pero básicamente podemos hablar de dos tipos de hipocresía. El que simula y el que disimula. Aquí está José Ingenieros redivivo. El que simula necesita mostrar algo que no tiene. Entonces se coloca una máscara para impactar y hacer creer que tiene algo de lo que carece. El que disimula, en cambio, está ocultando algo que tiene, pero no quiere que el otro descubra. ¿Qué sucede cuando usamos una máscara? Por lo general,
en un primer momento causa risa o burla. Eso nos ocurre cuando simulamos ser lo que no somos. Imagínate que la máscara tuviera un pegamento que no te permitiera quitársela. Tendría que levantarte y acostarte con la máscara hasta que llegara el momento en el que ésta te produce angustia, por lo que necesitarías de otra máscara para tapar esa. Algunos poseen una gran colección de máscaras para simular que son los mejores en todo. En el hipócrita conviven dos yo. El yo verdadero, aquel que somos cuando nadie nos ve, y el yo social, que se construye para tapar al verdadero. Cuando uno muestra una imagen distinta de su verdadero yo, por lo que se requiere de energía para mantener una imagen falsa que difiere del yo real. Cuando hablamos de hipocresía, nos referimos al miedo al rechazo. Tengo miedo que veas quién soy, porque si ves lo que soy, eso que intento tapar, me vas a rechazar, piensa el hipócrita. Detrás de él hay una persona con miedo al rechazo, que lo conduce a ensayar determinados papeles o a disimular ciertas cosas que si salieran a la luz revelarían su intimidad. Adán y Eva fueron los primeros en usar máscara. Cuenta el relato bíblico que se taparon con hojas de higuera porque se sintieron desnudos. Esta es una buena metáfora. Cuando uno se siente desnudo afectiva o interiormente, va a taparse de forma ridícula con hojas de higuera para simular o disimular. Khalil Gibran escribió que había una vez un hombre que había hecho 7 máscaras y las usaba permanentemente. Un día entraron ladrones a su casa y se las robaron. El hombre, desesperado, comenzó a seguir a los ladrones al grito de: ladrones, 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 devolvedme mis máscaras, no os las llevéis. Los ladrones corrían y corrían y el hombre los seguía por toda la ciudad. En un determinado momento, los delincuentes empezaron a trepar por un edificio y el hombre levantó su rostro para verlos. Por primera vez, los rayos del sol dieron en su cara y entonces, por primera vez, sintió el calor del sol. En ese momento, ese hombre que hacía unos instantes lloraba por sus máscaras, comenzó a gritar: ladrones, benditos ladrones que me han robado mis máscaras. Cuando uno puede mostrarse, ya terminó la cita, cuando uno puede mostrarse como verdaderamente es, tiene mayor aceptación. A la mayoría de la gente le gusta saber que el otro no es perfecto y que tiene errores. Y a la vez la persona transparente se libera del gasto de energía de intentar ser quien no es. No tenemos que demostrarle nada a nadie. A la larga, la verdad cae por su propio peso y siempre sale a la luz. El miedo al rechazo nos hace construir máscaras que finalmente hacen que no terminen por rechazar, que nos terminen por rechazar aún más. Quien usa máscara busca aprobación. Necesitamos perderle el miedo al rechazo y para ello debemos amigarnos. Y para ello debemos amigarnos con los errores. Si tienes alguna inquietud, puede escribirme. Este es Bernardo Estamateas, argentino.
¿Por qué leo yo esto? Ahora, en el año 2015, febrero del 2015, escribí esta carta. Señores, Fundación Economía y Desarrollo, Avenida Bolívar 235, 23 de febrero de 1915, a la atención del doctor Andrés Daguaje, hijo. Distinguidos señores, les escribo a nombre de nuestra oficina de abogado, licenciado Pelegrín Castillo, para expresarles las gracias por la donación para nuestra biblioteca de libros que contienen, entre comillas, según decía la remisión, artículos y análisis y explicaciones en términos comprensibles para el público en general de temas económicos de la República y del resto de la región que pueden servir para consulta y referencia. Hemos tomado la decisión de hacerle la devolución de esta donación en razón de que nuestros anaqueles están repletos de volúmenes, de tal modo que no podríamos colocar los libros del obsequio de ustedes en un lugar apropiado. Reconocemos que es muy loable el propósito de ustedes, siempre que fuera de carácter general, especial y señaladamente en favor de bibliotecas provinciales que tanto bien vienen haciéndole a las juventudes nuestras para su formación cultural. Por los libros siempre hemos tenido en general un profundo respeto, porque son hijos del esfuerzo de tanta gente que quiere colaborar con la sociedad para orientarla. Sin embargo, no es ocioso apuntarles que nosotros, tanto en el ejercicio profesional como en las actividades de la vida pública, en representación de intereses vitales y de valores esenciales de la causa nacional, siempre hemos mantenido una preocupación mayor que la solemos resumir en el pensamiento insigne de Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio, cuando expresara: el talento sin probidad es un azote. Vale decir, el libro es muy importante, pero su utilidad se reduce cuando en la práctica del ejemplo pueda resultar inconsecuente con sus formulaciones escritas. Era una caja sin tapa, de esa de cerveza vieja, con una serie de libros viejos, que ese señor tuvo la grotesca idea de enviar a esta oficina de 116 años, como una manera de despreciarme, porque yo había hecho la observación sobre Catalina, porque yo había hablado de la preocupación de que él anduviera girando alrededor de ese proyecto, porque sabía de las cosas que podía resultar capaz, porque inteligencia le sobra, aun cuando habría que pensar en Bolívar acerca de la probidad. Ahora me encuentro con que él recibió 35 millones de pesos para examinar esa propuesta financiera y que ha seguido siendo decisivo junto a Stanley, que envió un informe, según dice un experto nuestro, final de una página de cuaderno, porque era juez y parte, para tratar de cubrir la atrocidad de Catalina. ¿Qué me preocupa? Más allá de todas estos episodios, hasta cómicos, la debilidad del presidente, atrapado como va quedando en expedientes de esas densidades oscuras, porque pierde valor, pierde consistencia, pierde energía,
para poder emprender las políticas revocatorias de su desastrosa política de migración y desafiar a esa parte del mundo perversa que se ha vuelto contra nuestro país, que nos sigue señalando en sus informes con malignidad como un pueblo degradado, un pueblo persecutorio, intolerante, genocida, cuando somos realmente un pueblo víctima de las maquinaciones, de la geopolítica, de la codicia, del alto comercio nuestro en coordinación con el narcocomercio de Haití y del sonriente narcotráfico internacional de las grandes mafias del mundo, que están deseosas en un pacto implícito sin haberlo acordado previamente de que se consume la hazaña del Estado binacional, porque aquí aquel narcoestado de décadas, implantado ya como una isla toda, junto a Puerto Rico, con aeropuertos internacionales, 6 en total, con puertos de gran calado ya establecidos para hacer sus operaciones en el puerto libre que se ha estado por diseñar como maldad de una comunidad internacional cancerizada. Fíjense que la distinción de la hipocresía y de las cosas que leí, dije, no la quiero usar para señalar a nadie. Ese es un ensayo que le sirve a mucha gente. No puede concernir a todos. Ahora, cada quien que examine en su conciencia cuántas máscaras tiene. ¿Para engañar a quién? A un pueblo. A un pueblo moribundo, asediado, vapuleado, perseguido, a punto de perder su independencia, su soberanía, su autodeterminación, la integridad de su territorio y desaparecer en una mezcla espantosa de sin razones. Bien, estamos, como ustedes bien saben, saliendo por Supercanal 33, 3 del cable en nuestra versión central, que ya nos anticipó sábado a las 6 de la mañana, Cinevisión, Canal 19, en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía, de domingo, la versión central a las 11 de la mañana de domingo, que asimismo Teleimpacto, Canal 22 y 52 al mediodía de domingo y 9 de la noche, Telefuturo, después de la misa de San Antonio de Padua, Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo, TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo, Diario Horizonte y Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen en los tiempos pertinentes nuestro programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.